Bien, pues vamos a la palabra de esta mañana. He estado compartiendo con ustedes acerca de una palabra de dirección para este año, palabra profética, y hemos partido de conocer e interpretar el significado de los números que componen la cifra de este año, y que sabemos que los números son importantes en la Escritura, en la Biblia, tanto los números como las letras. En el hebreo, cada número es una letra y cada una de ellas tiene un significado profundo y que tiene mucha relación con lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Por eso ustedes van a darse cuenta al leer la Escritura que constantemente nos menciona números: 3 años, 100 años, ¿verdad? Semanas, meses, días. Así hay una constante en darnos un número relacionado con un pasaje, con un contexto en el que Dios nos habla. Entonces, por eso estamos poniendo atención en esto y estamos partiendo de ahí para tener una dirección para este año. Ahora, recibimos palabra de dirección, pero es como en toda la palabra. Es decir, no se trata de una profecía sobre asuntos mágicos que vayan a suceder en nuestras vidas. Es una palabra de dirección, pero que se cumpla, ¿de quién depende? ¿Verdad? De que hagamos nuestra parte. Dios hace su parte, pero cada uno de nosotros tiene que hacer la propia. Es decir, dijo Jesús, oír y hacer es la clave, ¿verdad? El mensaje de hoy lo estoy titulando, por eso estoy cerrando estas enseñanzas de la palabra de dirección para este año 2022, la puerta hacia una nueva temporada. Año 2022, la puerta hacia una nueva temporada. Y deseamos que los números de este año 2022, que tienen relación con el año 5782, que es el año judío, nos muestran una transición. Si sumamos los números del año 5782, suma 22, que es el número del año que nos rige en el calendario gregoriano. Es decir, el 22 está presente tanto en el calendario judío como en el calendario gregoriano que seguimos nosotros. Y el número 22 significa terminación, pero también nuevo comienzo. Y al estar las dos cosas presentes, principio y comienzo, habla de una transición. Pareciera que hay cosas que se nos repiten en lo que Dios ha estado hablando desde el 2020 hacia acá, pero es porque hemos entrado en una nueva década. A partir de 2020 estamos en una nueva década, y es una década de transición. Desde el 2020 estamos hablando de cosas que están terminando y nuevos comienzos. El 2022 es clave dentro de esta nueva década. Es decir, en este año hay cosas que se están terminando, no solamente de un ciclo anual, sino de una era. Es decir, estamos hablando de unas cosas que concluyen en el estilo de vida, en las maneras en que se ha estado operando en el mundo, de 1920-22 hacia 2022. Es decir, cuando hablamos de una era, hablamos de la culminación de 100 años de cambios trascendentales. Entonces, algo se está terminando este año y está dando nacimiento a algo nuevo. Y todos los cambios y las transiciones son como terremotos, son sacudidas, son temblores. ¿Y qué se necesita? Estar fundamentado en la roca, porque si estamos fundamentados en la arena, las sacudidas pueden hundirnos, pueden derribarnos, ¿verdad? Y estamos viendo cuántas vidas se han ido en estos 2 años y fracción de pandemia, ¿verdad? Cuántas de las situaciones que se han vivido, cuántas familias han sido sacudidas, miles, millones en el mundo. Simplemente en México es una cantidad ya enorme la gente que ha fallecido y la gente que ha sido contagiada. Es decir, hay una sacudida fuerte. Y si nosotros vamos a revisar la historia, nos vamos a dar cuenta que precisamente en los 1920, en esa década,
se presentaron igualmente circunstancias que sacudieron a la humanidad, pestes, guerras, etc. ¿Sí? De eso estoy hablando. Y ahí que es importante pues identificar de qué nos habla. Y nos habla de una transición, un cambio que viene del caos hacia un nuevo comienzo. Así opera Dios. Dice la palabra en el libro de Génesis que en el principio la tierra estaba ¿cómo? ¿Se acuerdan? En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos. Y entonces dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios. Y entonces hubo luz. Y empezó él a poner orden. Empezó a hacer la creación. ¿Sí? De eso estamos hablando. Estamos regresando a un nuevo comienzo. Venimos del caos. O sea, la humanidad se ha metido en caos. Digo, se ha metido porque han sido decisiones de los hombres. El tratar al planeta, el tratar a la humanidad, el tratar las relaciones y todos los elementos fundamentales de la vida, tratarlos de una manera desordenada. Y eso provoca caos. Y el caos trae consecuencias. Y no solamente las sufren quienes toman las decisiones, sino que trasciende a toda la humanidad. Pero cada uno tenemos que colaborar, comenzando por nosotros mismos. Si nosotros queremos un cambio en el mundo, tenemos que empezar por mí mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Sí. Así que este es un año con condiciones favorables para que esto se cumpla en nuestras vidas. Algo termina, pero también algo nuevo viene. Final y comienzo están presentes. Y precisamente el alfabeto hebreo tiene 22 letras que hablan de principio y de fin. ¿Sí? Y justamente ese número 22 que está presente hoy en este año en el que estamos pues ya caminando avanzadamente este mes. Según los judíos, en estas 22 letras del alfabeto hebreo están todos los vocablos, las voces que Dios usó para la creación, de tal manera que también ese 22 habla de perfección, de completo, ¿verdad? De algo que se terminó, pero que da origen a algo nuevo. Beto, podríamos, no sé si tengas por ahí disponible la letra T, que es la única que nos faltaba. En el alfabeto hebreo, la última letra del hebreo es la letra Ta, que es la número 22. Y su figura es la de una puerta. La figura, el símbolo de la letra Ta es una puerta. Y habla de los postes de esta puerta y el dintel. Recuerdan ustedes que cuando la escritura habla en Éxodo de que el pueblo de Dios tenía que salir de Egipto, se colocó sangre de cordero en las puertas, se puso en los postes y en el dintel de la parte de arriba. Es algo de lo que está hablando la figura. Espero que la pueda. ¿Ya está ahí? Esta es la figura de la letra Ta. Nos habla de los dos postes y el dintel. Pero también la figura puede ser la cruz. Si nosotros nada más, si quitamos uno de los postes y dejamos solamente uno con el dintel, da también la figura de la cruz. Entonces ambas figuras hablan de algo que termina, pero de algo que abre la puerta, que trasciende a algo mucho mayor. Esta es la figura de la letra. Y su significado, decíamos que Ta es símbolo de culminación, pero al mismo tiempo de fin y principio. Está contenido ahí. No solamente que se termina, sino que da origen a algo nuevo. Por lo tanto, también Ta significa recuperación de lo perdido. Hay una oportunidad de recuperar el sentido perdido, que puede ser incluso palabra recibida y que no se ha aplicado. Es una oportunidad para recuperarlo. Es un tiempo de volver a hallar el propósito. Se termina algo, venimos de caos, pero hay la oportunidad de algo nuevo, de algo mejor. Entonces es la oportunidad de hallar propósito y dirección. De eso estamos hablando para este año. Que esta puerta que se abre nos dé la oportunidad y tengamos la capacidad, la sabiduría de poder hacer cosas nuevas, de retomar el propósito y de buscar dirección de parte de Dios.
Tab también significa la verdad. Tab significa la verdad y habla pues de la absoluta perfección de la creación. Así que en este año llegamos, como decía hace rato, al final de una era y veremos el nacer de algo nuevo. Es algo relevante lo que está surgiendo para esta nueva temporada. Estamos entrando en un tiempo crucial como el que vivió Noé, que nos describe la Escritura. Sí, estaban, dice, todos casándose, celebrando, trabajando, y de pronto vino el diluvio, y ya no hubo oportunidad. Pero Dios les había dado 120 años antes para que se arrepintieran, para que hicieran cambios, para que se ajustaran las circunstancias. Así, ese tiempo de transición no fue un año, no fueron unos meses, fueron más de 100 años. Y finalmente dice, cuando no lo esperaban, llegó. Abraham vivió tiempos de transición. Tuvo que hacer y confiar en Dios para dejar su tierra, dejar su familia y venir desde el otro lado del Jordán. De hecho, la palabra hebreo, él es el primer hombre mencionado como hebreo, el patriarca del pueblo hebreo. El hebreo quiere decir el que viene del otro lado del río, el que lo dejó todo para venir a crear algo nuevo. Eso significa ser hebreo. Y él es el primero, el que da origen a ese pueblo. Moisés vivió tiempos de transición muy tremendos. Estamos haciendo memoria un poquito de la Escritura. Sí, Moisés lo vivió en su vida, pero también lo vivió como libertador del pueblo de Dios. Y vaya que fue un tiempo tremendo para que pudieran alcanzar lo que Dios tenía para ellos, la tierra prometida. Sacarlos de la esclavitud en Egipto después de 430 años y llevarlos al encuentro con Dios, a un nuevo comienzo. Y con la esperanza de ir a llegar a una nueva tierra. La tierra que estaba prometida a Abraham le sería entregada a ellos. No solamente que esa tierra estaba habitada, había que ir a conquistarla. Este año nos lleva a eso. Es decir, Dios nos da una palabra de dirección, pero el hacer las cosas, el conquistarlo, el alcanzar las bendiciones que Dios tiene, va a depender mucho de nuestra confianza en Él y de dar pasos de fe. ¿Estamos? Sí. Entonces Dios nos está abriendo una puerta. Es una puerta delante de nosotros para que entremos a lo nuevo que Él está haciendo. Dios no ha dejado de trabajar. Dios está trabajando en este tiempo con toda la humanidad y habla a sus hijos de diferentes maneras para que reaccionemos y hagamos la parte que nos corresponde. Le habla a todos aquellos que aún no le han conocido, pero que ellos tienen en su corazón desde un principio, para que se vuelvan a Él. Entonces este es el tiempo en el que Dios está actuando para hacer algo nuevo, algo grande. Este es pues el significado de la letra Tav, que es la número 22. Y entonces es el simbolismo, el significado de lo que vamos a vivir, de lo que ya estamos viviendo. Tiempos de transición, tiempos de cambio, tiempos sí de caos, que vienen del desorden, pero vamos hacia una temporada, nueva temporada de orden. Así que bíblicamente podemos confirmar lo que estamos diciendo. Es decir, el simbolismo del número 2, del número 22 y también del 2, pero del número 22 en la Escritura. Decíamos que habla de este principio y fin y que habla siempre de transición y de pasos importantes a lo que viene nuevo. Y lo podemos ver en el Salmo 22. El Salmo 22, ustedes lo tienen por ahí. No lo voy a leer ahorita todo, pero la primera parte del Salmo 22 comienza hablando del sufrimiento de Jesús. Habla de un hombre que está sufriendo, que está como colgado, como siendo atormentado, pero es una manera profética de anunciar lo que iba a suceder con Jesús. ¿Qué iba a padecer? Pues todo lo que fue el sufrimiento para finalmente ser crucificado. Termina muriendo en la cruz, es sepultado y entonces es resucitado. Las dos escenas proféticamente están en ese Salmo 22. Primero el siervo sufriente
y después el rey victorioso que toma finalmente el trono que él merecía como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Salmo está profetizando cómo sería el Cristo, el principio y el fin de la obra de redención, y a partir de allí un nuevo comienzo para toda la humanidad en la relación con Dios. Como decía Juan, el evangelista Juan en su evangelio, no era un hombre solamente que estaba ahí colgado y que vemos en el Salmo 22, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él trajo esta revelación a través de las palabras de Juan el Bautista. También el número 22 es el último capítulo de la Biblia. El último capítulo de la Biblia es el número 22 y forma parte del libro de Apocalipsis. ¿Cómo empieza Génesis? Génesis 1:1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese es Génesis 1:1. Este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, incluye a estas letras del hebreo de las que hemos estado hablando. Ya les había comentado, ¿verdad? La letra Bet, que es la número 2 y que es con la que empieza la palabra Bereshit, el comienzo, el Génesis. Bereshit es Génesis en el hebreo. Entonces esa palabra está presente en el primer versículo, y también está presente Bab, que es la letra que une. Dice aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La letra que une es Bab, que es el número 6. Entonces el número 6 y el número 2 son muy importantes en este año. El número 2 aparece 3 veces en el 2022. El número 2 tiene un significado de dualidad, de lucha de contrarios, pero también de complemento, de ayuda, de esfuerzos conjuntos. Y el número 6 se refiere al número de la humanidad. Es el número con el que identifica a Adán. El 6º día fue creado Adán, fue creada la humanidad. Y ya habla de relaciones, habla de esfuerzos, habla de creación, habla de gobierno dado a la humanidad. Este 6, que es la suma de los 3 doces que están en el 2022, habla de unión. Es decir, es un factor importante en este año. Sí, es un año de contradicciones, es un año de cambios, es un año de contrarios, de opuestos, pero va a haber restauración, va a haber unión, va a haber reconciliación, va a ser restauración, va a ser fortalecidas las relaciones en el hogar, las relaciones en la sociedad, las relaciones en el trabajo, en cada uno de los ámbitos donde socialmente nos movemos. Hay condiciones para que todo esto se dé. Reconciliación, restauración son prioridades este año. ¿Cuántos leyeron el capítulo de hoy en Génesis? Hoy nos toca leer el capítulo 22 del libro de Génesis, justamente. ¿De qué habla ese capítulo 22? Del sacrificio de Isaac. Está presente en ese capítulo, está presente el significado de este número 22. Es decir, a lo que voy es a que nos demos cuenta, que identifiquemos la importancia que tienen y que no es de manera casual que ahí están. ¿Qué significa el 22, el capítulo 22 en el libro de Génesis? Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo en sacrificio. Ve y sacrifica a tu único, a tu amado, a tu preferido, al que tanto has esperado y que finalmente te lo di. Llévalo y sacrifícalo en el monte que yo te voy a decir. ¿Cómo se sentiría Abraham? Cuando él estaba disfrutando ya de ese hijo que tanto había anhelado. Ya Isaac tendría como unos 12 o 13 años cuando es llamado por Abraham a hacer este sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Si nosotros lo vemos allí, si leemos la lectura de hoy, Abraham obedeció, no le cuestionó a Dios, no le dijo: oye, pues ¿cómo? Si primero me dijiste que me ibas a dar un hijo, ahora ya me lo diste, ahora me pides que te lo sacrifique. ¿Qué nos estará diciendo a los papás
través de esta palabra. Dice: entrégamelo, sacrifícamelo, llévamelo al monte Moria. Y Abraham fue y lo ofreció. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios proveyó. ¿Sí? Le dijo: alto, no metas el cuchillo a Isaac. Y le proveyó de un carnero que fue degollado para el sacrificio, e Isaac pudo regresar sano y salvo, como resucitado. Es decir, en este capítulo está la revelación de la redención de la humanidad, principio y fin. ¿En qué confió Abraham cuando Dios le dijo que llevara a Isaac al sacrificio? En que Dios era capaz de levantar a Isaac de los muertos. ¿Sí? Esa era la convicción con la que él iba. Dijo: él me lo dio, ahora me lo está pidiendo, me lo va a regresar de alguna manera, porque hay una promesa de que a través de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo opera la palabra? Y cómo está principio y fin allí mismo. Es decir, aparentemente, simbólicamente, porque ya estaba atado, listo para ser sacrificado Isaac cuando el ángel le habló. Es decir, vamos entendiendo, es como si hubiera muerto en esa entrega que hizo Abraham, y se lo regresa nuevamente. Principio y fin, redención para una nueva vida. La resurrección está revelada allí ya, desde Génesis capítulo 22. Entonces, ¿me estoy dando a entender de qué estamos hablando con este número 22? ¿Por qué es tan importante este año para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia, para la sociedad, para la humanidad en general? Allí en el capítulo 22 del libro de Génesis, de Apocalipsis, vemos a Jesús, el Cordero que ya fue sacrificado y que resucitó, y que en el capítulo 22 está en el trono. Todo el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es el libro de las revelaciones del Hijo de Dios mismo, que se encarnó, que vino y cumplió con el propósito de redimirnos, reconciliarnos con Dios, y que está en el trono. La descripción que hace el capítulo 22 es Dios sentado junto al Cordero en el trono, en el centro de la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo termina entonces la Biblia? Termina con un final en Jesucristo, que inició, ¿sí?, desde el anuncio de lo que Dios hizo y que iba a hacer a través de Génesis 3:15. Que el hijo de la simiente de la mujer es el que finalmente redimiría a la humanidad. Y es el final que tenemos en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo victorioso, triunfante, reinando, que da origen a un nuevo comienzo. Cuando tú oyes la palabra fin de la humanidad para los hijos de Dios, ¿cuál es ese fin? Es el comienzo del reinado de Cristo. Entonces, que no te asusten con que llegó el fin del mundo. Para nosotros, ¿qué sería el fin del mundo? La gran oportunidad de finalmente estar con Él, reinando. Ese es el fin. Termina totalmente lo que Dios planteó que se hiciera para restaurar, no solamente a reconciliar al hombre, sino todas las cosas. Como leí hace ratito Víctor allí en Romanos, la creación gime a una. ¿Qué es lo que gime? Que todo sea restaurado, que todo sea reconciliado con Dios, para que se establezca el reino presente de Jesucristo en su segunda venida. Entonces, viene el fin del mundo. Para los hijos de Dios es aleluya, ¿sí? Ven, Señor Jesús, y establece tu reino, no solamente en mi vida, sino resolviendo toda la creación y dando origen a una nueva manera de vivir con Él. Amén. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El 22.
De tal manera que esta puerta que acabamos de ver es una revelación figurativa de Cristo mismo. Esa misma puerta que se ve en Éxodo. ¿Sí? Este es pues un año, como habíamos platicado ya, con enfoque totalmente en las relaciones, en la restauración, en el cambio. Y entonces Dios nos está hablando de poner orden a partir de nuestras vidas. La primera relación a la que le debemos dar prioridad es a mi relación personal con Dios. Esto hablábamos hace 8 días. Sí, hablando de relaciones, el llamado de Dios primero es al hijo, a la persona, hombre, mujer, a ponerse en relación con Dios, reconciliado, sanado, restaurado y recibiendo dirección de lo que Dios está haciendo en su vida y de lo que va a hacer. Pero después de la relación personal, vertical con Dios, viene la relación horizontal. Si el siguiente es mi esposa, mi matrimonio, relación muy importante, mi esposo, y de ellos viene pues los hijos. Entonces estas son las prioridades: mi relación con Dios, mi matrimonio, mi familia. ¿Cómo? Sustentadas en la palabra. Dice el Salmo 127, versículo 1, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice, de balde es que se levanten de madrugada y que coman pan de dolores, si finalmente no están caminando en lo que Dios está haciendo. Entonces, mucho esfuerzo, mucho desgaste, mucho sacrificio y muy poca ganancia, muy poca satisfacción, muy poco contentamiento. Por eso la prioridad: Dios, familia, iglesia y sociedad. Así pues, es un año donde el significado de los números 2 y 6 son determinantes en su influencia. Decíamos que el número 2 es la letra B, que ya la habíamos visto, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Voy a ponerla tantito, la letra B, más para recordarla. Decíamos que la letra B, en su figura, en su representación, tiene el símbolo de una casa. Pero que esta letra B está en el primer versículo de la Biblia y habla del poder de la palabra para crear, que tiene relación con la otra letra P, que forma parte de la numeración del año 5782, que habla de la palabra, el fundamento de la palabra. De tal manera pues que en el Bet, la letra B, están las dos palabras claves de este año: casa y palabra. El número 2 que habla de relaciones, y el 6 que, como veíamos en la letra Bab, ¿quién está ahí en la otra letra? Ambas figuras, tanto el 2 como el 6, hablan de unión, de relación, de restauración, pero todo en base a la palabra. Si la palabra va a ser la que sustente, la palabra va a ser la que va a fortalecer las casas, las vidas personales, las relaciones, la iglesia. Todo ha de estar sustentado en su palabra, y entonces podremos ver resultados positivos de restauración, de prosperidad. La letra Bab, que es el número 6, decíamos que tiene el simbolismo y el significado de unir. Esta letra une el espíritu con la materia, el cielo con la tierra, fortalece las relaciones, une a los opuestos. En el Génesis dice la escritura, que Dios creó a Eva para ser la ayuda idónea de Adán. En el original dice ayuda idónea en oposición. ¿Habéis oído eso? Dios nos dio a los varones una ayuda idónea, pero la ayuda idónea es en oposición. Así que no hay nada de eso de andar buscando a la pareja idónea porque están identificados en todo. No es así el diseño. El diseño no es que estés de acuerdo y que simpatices en todo.
El diseño es que sea tu opuesto y que desde la oposición te ayude. Esto es lo que hace el número 6, hablando de cómo trabaja Dios en las relaciones. Es decir, une a los opuestos en un mismo fin y propósito, sabiendo que el diseño de Dios es que de dos se hagan, porque desde un principio ya lo eran. ¿A quién quedó primero? Adán. Pero en Adán estaba Eva. De ahí le sacó, de la costilla de Adán. ¿A dónde tiene que regresar Eva? A esa perfecta unidad con el varón que Dios le dio. Y mientras tanto, pues sí, mientras se da este proceso de perfeccionamiento, de entendimiento de la relación matrimonial, estarán trabajando en algunas circunstancias como opuestos, porque son diferentes en personalidad. Mientras que el hombre dice yo pienso, la mujer dice yo siento. A ver, convence con el yo pienso al yo siento. O a ver, convence el yo siento al yo pienso. ¿Verdad que no? Están diseñados para que se unan. El yo pienso más el yo siento va a dar una perfecta unidad, trabajando en armonía. ¿Sí? Entonces se trabaja en la relación personal y se trabaja en la relación matrimonial. Y de allí viene entonces el trabajo con familia, con los hijos. Y de los hijos y familia a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la familia de la fe, la que se amplía a todos los hijos de Dios, para ser fortalecidos en este proceso que estamos de perfeccionamiento, porque todos estamos en proceso de perfeccionamiento. Dios no trajo a la iglesia a gente perfecta, no, trajo a gente imperfecta, pero que fue reconciliada con Dios y está trabajando en ese proceso de perfeccionamiento. Entonces trabaja su vida. ¿Cómo la trabaja? En relación con Dios. Trabaja su matrimonio. ¿Cómo lo trabaja? Con Dios. El matrimonio no es un asunto de dos, es un asunto de tres. Un matrimonio sin Cristo está destinado al fracaso. Hay muchos factores que se van a oponer, porque el matrimonio que no conoce la palabra, que no conoce a Dios, no entiende el significado de esta ayuda de la oposición. Y entonces piensa que su mujer se convirtió en un enemigo, ¿verdad? Y ataca a la mujer, cuando el problema son otras situaciones. No es la esposa, no es el esposo. Son cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Así pues, que de ahí el significado de este 2022 como el año para edificar la casa en la palabra. Este es el año para edificar la casa en la palabra, y decíamos que la casa es mi propio ser. Soy templo vivo del Espíritu. Mi casa es mi matrimonio, mi familia, y mi casa es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí? Este es el simbolismo que tiene la palabra casa en la Escritura. Habla de hogar, de relaciones, de familia, de intimidad, de profundizar en los vínculos, de desarrollar todo el afecto que Dios puso en cada uno de nosotros para que se cumpla su voluntad. Así que por eso decíamos que el texto clave para este año, para nosotros los hijos de Dios, es Mateo 7, 24 al 29. ¿Sí? Mateo 7, 24 al 29. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oye, ¿y qué más? Hace. Me oye y las hace. Y entonces le comparo a un hombre prudente que construyó, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Estas casas están sometidas a un proceso de transición, en un proceso de cambio. Sí, va a haber circunstancias adversas, pero si están fundamentadas en la roca, no caerán. No caerán. Permanecerán a pesar de la tempestad, a pesar de los ríos, a pesar de las inundaciones. Dice, pero cualquiera
que me oye y no las hace, cualquiera que me oye y no hace estas palabras, le voy a comparar a un hombre insensato, un imprudente, un necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces vamos a estar retomando este versículo, este pasaje, de manera constante y entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Este pasaje resume lo que hemos estado hablando hasta este momento, ¿sí? Así que el llamado de Dios es a que la palabra, su palabra, que ya está escrita, que ya está revelada, more en nosotros, que no solamente esté allí en la letra. O sea, hay personas que abren la Biblia y la ponen al centro de su sala y la ponen en un lugar muy especial. No significa absolutamente nada. Eso no te sirve para nada. ¿Dónde debe estar la palabra? Ha de estar aquí. Necesitas leerla, conocerla, meditarla, oír la voz de Dios y que se llene nuestra alma, nuestro corazón de ella, que se renueve nuestro pensamiento. Y entonces me lleva a hacer cosas, a acciones, como perdonar, ¿verdad? Como levantar al otro, como consolar, como crear, como bendecir, como liberar. ¿Sí? Y toda la palabra comienza a crear vida, comienza a desarrollar creatividad, innovación, cambios, poniéndolo a Él en primer lugar y a las personas. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. La palabra more en abundancia en ustedes, no allá afuera, no afuera. De nada sirve traer una Biblia aquí debajo de la axila, es adentro. Dice: cualquiera que se come estas palabras. Pues en el Antiguo Testamento dice: cómete este rollo, cómete el rollo de la palabra. Y dice el profeta: yo me comí. Obviamente que no agarró el rollo y se lo comió. ¿Qué fue lo que hizo? Sumergirse en la lectura de la palabra y en la meditación, y se convirtió en alimento y se fue dulce a mi paladar. Estamos experimentando. Esta es una realidad espiritual. Que cada vez que vayas tú a la lectura de la Biblia, lo disfrutes, sea un deleite, no una obligación, no algo religioso, que te llene de vida, que salgas de tu lugar de oración, de lectura, lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu no es que venga algo desde fuera y te deje como borracho, todo sacudido. Esas son experiencias emocionales que las puedes tener en cualquier otro lugar, incluso fuera de una iglesia. Se trata de que lo disfrutes tú, de que lo experimentes, de que te llene, de que la palabra esté dando constantemente, recordando, meditando, ¿verdad? Dice Pablo que la palabra de Cristo more ricamente en ustedes, y con ella instrúyanse, anímense, consuélense unos a otros con toda sabiduría, y canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Quien está lleno de gratitud está contento, está satisfecho. Y es posible que no tenga mucho dinero, pero está feliz, porque lo poco que tenga lo está disfrutando. ¿Sí? Y tiene la capacidad, oye esto, de hacerlo multiplicar. Pero el que se está quejando, pues jamás lo va a multiplicar. ¿Sí? Como hijos de Dios, pues la palabra debe ser fundamento. Edifique primero el templo, luego matrimonio, familia y también la iglesia. Que todos seamos edificados con la palabra de Dios. Por eso decíamos que el orden es mi vida, mi casa, mi iglesia. ¿Sí? Era la fórmula que estábamos hablando hace 8 días. Mi vida, mi casa, mi iglesia. Mi vida en relación con Dios, mi relación con Dios,
extendiéndose a la relación con mi más prójimo. ¿Quién es tu más prójimo? Tu más próximo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y de ahí se extiende a la iglesia. Por eso dice Isaías, que también leíamos este versículo 8 al 10, Isaías 56, 7: yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuál es esta casa? Pues primero yo. Esta es la casa de oración. ¿Dónde entro en comunión y en relación con Dios? Hacia adentro. No es acá afuera. No necesito ir a ningún lugar en especial. Dijo Jesús: entra a tu lugar secreto, cierra la puerta y comunica. Entra en comunicación, en relación con tu Dios, ¿verdad? Esa es la casa de oración. También es la casa donde habitamos como familia, como matrimonio. Ahí tenemos tiempos y oportunidades para hablar con Dios, para ser guiados, enseñados, instruidos, consolados por su palabra. Y obviamente también el cuerpo que es la iglesia. Entonces decíamos que además de que Dios quiere edificarnos, llenarnos con su palabra, Dios quiere que este año aprendamos a profetizar. Ser profeta no es ser adivino. Ser profeta es tener palabra de Dios y declarársela a otros. Yo ahorita se las estoy declarando a ustedes. Estoy profetizándolos a ustedes. Palabra de Dios. Esa es cuando la palabra mora en abundancia en nosotros, puede crear. Yo le puedo decir: sé sano, sé libre, sé prosperado, sé consolado, sé lleno de Dios por la palabra. Realmente en esto poco hemos crecido los hijos de Dios, porque tenemos dificultad primero para hacernos de la palabra, del alimento espiritual. Entonces pues falta capacidad, poder de palabra para bendecir, para edificar a otros, para crear nuestra misma realidad. Y por eso tendemos más a declarar amargura, frustración, tristeza, enfermedad, enojo. Siempre estamos hablando de cosas tóxicas y carentes, cuando deberíamos de hablar abundancia, porque Dios es abundancia y plenitud. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando creó todo? Dios dijo. ¿Qué tienen que hacer sus hijos? Decir, hablar. Pero hablar, eso está morando en nosotros. Y entonces cambiar nuestras realidades. Puede cambiar la realidad. No se trata de declaraciones positivas, no. Se trata de que haya palabra morando en nosotros y esa palabra se haga vida y entonces edifique, entonces traiga bendición a los demás. Decirle a alguien solamente Dios te bendiga ya es un paso, pero en los hijos de Dios debemos ir más allá. ¿Saben por qué? Porque ya Dios nos bendijo. O sea, los hijos de Dios ya estamos bendecidos, ya somos bendecidos. Por eso es más correcto decir pues que Dios siga bendiciendo tu vida, ¿verdad? Pero sería más efectivo si esa palabra de bendición le das un contenido. Que Dios supla todas tus necesidades esta semana, ¿verdad? Pero puedes decírselo de otra manera. En tu casa no faltará el pan. ¿Sí? Dios te va a sostener esta semana. ¿Por qué? Porque Dios dice que eres fiel. No tenemos. Y aquí podemos empezar a usar diferentes palabras que Dios ya nos dio. ¿Sí? No lo entendés. Sobre esto vamos a trabajar. Hoy no es el mensaje principal. Lo que quiero es que estoy resumiendo lo que he hablado estos 3 domingos. ¿De qué se trata? Se trata de volverse a lo primero. ¿Y qué es lo primero? Volver a los principios, a la palabra, a la comunión con Dios, aplicar esa palabra y comenzar a bendecir.
a las personas con palabra. A mí mismo puedo estarlo haciendo. ¿Sí? Sí. Así que es un año para traer a existencia cosas nuevas por medio de la palabra. Ideas, proyectos, propósitos son de oportunidad. Bueno, ya no me da tiempo para avanzar mucho más, pero en la lectura que estamos teniendo a través del libro de Génesis hay ejemplos de esto que hoy estamos compartiendo. Así rápidamente les decía el caso de Abraham. Abraham habla de ese tipo de transiciones. Abraham sufrió y padeció. Si ustedes se dan cuenta, a veces hablamos de Abraham como el padre de la fe, y es posible que lo tengamos así, que es como muy arriba, como muy, ¿cómo diríamos? Admirado, ¿verdad? Pero como si esa admiración lo separara del resto de nosotros. Y lo que la Escritura nos muestra es que no, que era tan imperfecto como tú y como yo. ¿Cuál fue la clave? Que fuera aplicando su experiencia, ¿no? Lo negativo, lo que él creía, a lo que Dios le hablaba. Se sometió a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, vivió sometido a la voluntad de Dios. La clave de todo en su vida fue que Dios lo eligió. Abraham no hizo ningún mérito para que lo eligiera, pero Dios lo eligió, lo llamó, le prometió e hizo pacto con él. ¿Qué fue lo que sacó adelante a Abraham? El compromiso de Dios con él. Él falló. Abraham falló. Varias veces falló. Sara falló. Pero Dios en todo momento los restauró. Porque era más importante el propósito y el llamado y la promesa que él tenía para con ellos que las circunstancias y sus propios defectos. Porque Dios sabe que somos naturaleza humana y que estamos expuestos a errar. Pero siempre nos está esperando a que volvamos, a que nos renovemos, A que avancemos. ¿verdad? Vemos el llamado de Abraham. Acaba de llegar a la tierra prometida y se viene el hambre. Estoy hablando del capítulo 12 de Génesis. Dice, hubo hambre en la tierra, hambre como nunca la había habido. Después de que él recibió ya la promesa de Dios y ya estaba en la tierra prometida. ¿Qué hizo Abraham? Pues en vez de decirle, Señor, ¿de qué manera vas a proveer para mí, para mi familia, mis siervos? ¿Qué hizo él? Resolverlo de manera humana. Y dice, y descendió a Egipto. Y Abraham descendió y se fue a Egipto. Y allá expuso incluso a Sara a ser concubina del faraón. Pero Dios, que tenía su plan con ellos, no permitió que la tocaran y finalmente los sacó de Egipto y bendecido materialmente. Y dice la Escritura, primero dice que descendió, porque eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando no confiamos en Él, descendemos. Cuando volvemos a confiar en Él, subimos. Dice, y subió Abraham, subió de Egipto y llegó nuevamente al lugar donde había estado antes, levantando altar al Señor. Eso es lo que está diciéndonos a través de ese ejemplo de Dios a nosotros. Vuelvan a los principios. No desciendan a sus hijos. No traten de resolver las cosas solamente de la manera humana. Vayan al lugar donde me reúno con ustedes. Escuchen la voz de Dios. Reciban mi dirección. Consulten. Y ahí voy a confirmar. Dice, para terminar, dice el versículo 1 de Génesis 13. Dice, subió pues Abraham desde Egipto, él y su mujer y todo lo que poseía, y no se llevó a su sobrino, andaba su sobrino Lot con él. Dice, Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro, y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel. Y precisa aquí la Escritura, dice, llegó hasta Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda, que es una casa. Es la figura de la letra B. Dice, llegó
hasta Bet, que es como está escrito en el original, la letra Bet. Es el lugar donde al comienzo, ¿cuándo fue el comienzo? Cuando Dios lo llamó y le hizo la promesa, allí, en el lugar de altar que había levantado Abraham para con Dios. Dice, ahí regresó, después de salir de Egipto, regresó al lugar donde había comenzado, en Betel, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Y allí Abraham invocó el nombre de Dios y tuvo un nuevo comienzo. Esto es lo que nos ofrece el Señor a nosotros. ¿Cuántas veces se tropezó Abraham y tuvo que hacer nuevos comienzos? Varias veces. Esa es la gracia de Dios. No nos ha elegido por nuestras obras, no nos ha elegido porque seamos gente perfecta. Nos redimió, nos reconcilió por medio de Jesucristo. El que hizo el sacrificio perfecto es Cristo. Amén. Amén. Y por su sangre, dice, nos ha limpiado de todo pecado delante de Dios. Y por eso podemos llamarle Padre. Pero Dios sabe que somos imperfectos y que estamos cometiendo errores una vez tras otra. Pero espera que nos demos cuenta de esos errores y entonces reconsideremos y vengamos al lugar de su presencia. Y allí confesemos, nos liberemos, nos demos cuenta de quiénes somos, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y vayamos adelante. Siempre habrá la oportunidad en Dios de un nuevo comienzo para sus hijos. ¿Nos dicen amén? Amén. Sí. Entonces, si nosotros seguimos viendo la Escritura, no solamente Abraham, todos los hombres y mujeres de Dios en la Escritura fallaron. Si la Biblia no nos los pone así como santos perfectos, no. Sí eran santos porque estaban apartados para la obra de Dios, porque habían sido llamados, pero eran humanos como nosotros, eran carne, tenían debilidades, pasaban por tentaciones, tenían pruebas, pero oían la voz de Dios y sabían caminar finalmente en los propósitos. ¿Amén? Vamos a repetir. ¿Quieres llamar? Pues yo les animo a crecer este año, un año de transiciones, un año de cambio, una temporada complicada para nuestra nación y para todo el mundo. Estamos saliendo de esta pandemia y esperamos este 2022 finalmente poderla dejar un poco atrás. Digo un poco porque el virus permanecerá, pero estaremos más capacitados, más preparados, vacunados. Habrá otro tipo de medicamentos, es decir, mucho más herramientas para hacerle frente a la pandemia. Pero no se termina allí, porque puede ser que pase la pandemia, pero no vendrá otra circunstancia. A veces son circunstancias personales, a veces son circunstancias al matrimonio, a la familia, o habrá situaciones de manera más global como las que estamos viviendo. No dependemos de las circunstancias. No dependamos de las circunstancias. ¿De quién vamos a depender? De Dios. Vamos a confiar en Dios y en su palabra. Él nos está llamando a crecer este año. Es en medio de estas circunstancias confiar en Él, meterse a la palabra, sumergirse a la palabra, deleitarse en su palabra, que more abundantemente en nosotros. Si entonces podamos crear, bendecir con la palabra de Dios y modificar nuestro entorno, modificar nuestras circunstancias, nuestras relaciones. Necesitamos crecer en el nivel de compromiso. Es un año para elevar nuestro nivel de compromiso. Nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con la palabra, nuestro compromiso con la iglesia.
con nuestros seres amados, con nuestras familias. Cada uno de nosotros somos el resultado del nivel de compromiso que hemos vivido. Tú tienes éxito en aquello que te comprometes. En aquellas cosas que te has comprometido y que las has terminado, seguramente el Señor te ha prosperado. Pues esta es la oportunidad de crecer en nuestro nivel de compromiso, elevar ese nivel, no tenerlo en boca, y todo sustentado en su palabra, sabiendo que el diseño, que lo que Dios está haciendo en este tiempo es favorable para ese crecimiento que debemos tener cada uno de nosotros, ¿sí? Así que animémonos, consolémonos, edifiquémonos, instruyámonos en la palabra y caminemos juntos. Es la importancia de poder estar leyendo los mismos pasajes como iglesia, porque podemos entender mucho mejor la palabra que Dios está hablando a nuestros días, y con ella podemos edificar y bendecir a muchos otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, separados, apartados e integrados en pequeñas comunidades o en grandes comunidades como iglesias locales, Señor. Gracias porque tú estás en nosotros y con nosotros, porque donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú prometiste estar ahí con nosotros y que permanecerías hasta el fin. Y finalmente el fin es estar totalmente reunidos contigo, Señor. Por eso, Señor, no temeremos, no claudicaremos, sino que perseveraremos en el llamado que tú nos has hecho, Señor. Gracias te damos por perdonarnos, gracias por darnos la oportunidad de relacionarnos con una comunidad donde tú hablas a nuestras vidas para edificarlas, para consolarlas, para alimentar nuestro espíritu y para llevarnos a mayores niveles de compromiso, de crecimiento, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas y familias, Señor, que tú has unido a Casa de Bendición. Gracias, Y por los que aún has de añadir, Señor. Gracias. Sabemos que no son solamente los que están presentes, sino que esas más familias, esas más personas donde nos dan la oportunidad de bendecir y de edificar a través de tu iglesia, Señor. Sí, Padre. Por todo ello, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias también por la provisión, Señor. Sabemos que tú eres fiel a tu palabra, Señor. Tú has dicho que nada faltará en la casa de los justos, Señor. Por eso, Padre, decimos que no temeremos, sino que confiaremos, Señor. Que aunque las circunstancias hablen de carestía, hablen de escasez, hablen de circunstancias de conflicto, de situaciones adversas en la economía, no confiamos por lo que vemos ni por lo que oímos en las circunstancias. Confiamos por lo que tú dices a cada uno de tus hijos y por lo que estás haciendo y por lo que ya has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Porque tenemos testimonio de que tú eres fiel, Señor, de que no nos dejas, de que el pan no va a escasear, Señor. Que si confiamos totalmente en ti, tú proveerás como ya lo has hecho y como lo seguirás haciendo. Por todo ello, muchas gracias, Señor. Gracias por la salud. Gracias. Gracias, Señor, por la libertad que traes a nuestras vidas. Y gracias por tu Espíritu que está hoy en nosotros y con nosotros. Amén. En el nombre de Cristo. Amén.